Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Como cada martes, es un gusto recibir en este espacio al profesor Jorge Santa Cruz. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Ay, Ceci, muy bien, muchas gracias, buenos días. Como siempre, agradecido con usted, con el equipo y con la audiencia por este espacio tan valioso de análisis. Al contrario, profesor, muchas gracias. Lo extrañamos la semana pasada, pero afortunadamente aquí está de regreso con nosotros. Pues escuchábamos en el bloque anterior, profesor, que Rusia advertía que si Ucrania seguía con este plan de estar exportando los trigos y los cereales, podría haber consecuencias. Adelante, lo escuchamos con su comentario al respecto de lo que está sucediendo. Sí, cómo no, Ceci. Me temo que estamos en los albores de una nueva crisis alimentaria global que es producto de este conflicto entre Rusia y Ucrania y entre Rusia y los aliados de Ucrania, específicamente Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, etcétera. Y es que los acontecimientos se han suscitado, se han precipitado. Todavía este 17 de julio, o sea, ayer, dos drones atacaron el puente de Crimea, lastimaron la estructura del puente de Crimea y murieron dos personas, un matrimonio. El hijo menor de estas dos víctimas tuvo que ser hospitalizado. Moscú dice que el atentado fue ejecutado por Ucrania y con el apoyo de los Estados Unidos y del Reino Unido. Pero, ¿qué tiene que ver el atentado, el puente de Crimea con lo que usted me preguntaba? Bueno, tiene que ver mucho, porque mire usted, hoy Rusia atacó posiciones navales ucranianas en Nikolayev y también en Odessa, so pretexto de que estas instalaciones navales sirven de base para operaciones terroristas con drones de superficie, con drones marinos como los que atacaron el puente de Crimea. Y de entrada, una primera reflexión cae o es la siguiente. Se supone que la guerra es entre soldados, pero vemos que tanto las fuerzas de uno como de otro lado matan a civiles en lo que los beligerantes califican como víctimas, entre comillas, colaterales. Pero, ahora sí, vamos al tema alimentario. Y es que apenas ayer, 17 de julio, el gobierno de Rusia puso fin de manera unilateral al pacto alimentario que había firmado de manera indirecta con Ucrania a través de Turquía y de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Y por qué lo hizo Rusia? Porque Moscú consiguió que su banco agrícola fuera readmitido en el sistema internacional bancario conocido como SWIFT. También porque Rusia sigue sin recibir maquinaria agrícola, refacciones y mantenimiento para esa maquinaria por parte de Occidente. Cabe decir además que Ucrania canceló las operaciones de un oleoducto que conducía amoníaco muy importante para el proceso agroalimentario, el oleoducto de Togliatti. Entonces, como represalia, Rusia se salió del pacto alimentario y finalmente Rusia no ha logrado que se desbloqueen las cuentas y los activos económicos financieros bancarios de las empresas agrícolas rusas. ¿Esto qué quiere decir, Ceci, gentiles amigas, gentiles amigos? Esto quiere decir que la guerra no solamente se lleva a cabo en el frente de batalla, sino también en el ámbito económico. ¿Quiénes van a ser los primeros afectados por la salida de Rusia del pacto alimentario? Bueno, los ucranianos, que son una potencia exportadora de grano,
y que no lo podrán hacer a través del Mar Negro, por ejemplo. Pero en segundo lugar, y esto es también preocupante, la población mundial y en específico la población más pobre. ¿Por qué? Porque la salida de Rusia significará seguramente y al corto plazo un aumento en los precios de los alimentos. Rusia, ¿por qué se atrevió a dar este paso de salir del pacto agroalimentario? Porque está a punto de concluir un oleoducto que irá de Togliatti hasta Tamán. Y fíjese cómo se conecta todo con el puente de Crimea. Tamán está al lado ruso del estrecho de Kerch. El estrecho de Kerch está entre los mares de Azov y el Mar Negro. Entonces, a Rusia ya no le preocupará el cierre del oleoducto ordenado por Ucrania. Y además Rusia tiene nuevas rutas de exportación de trigo a través de Irán. Bien, todo esto, gentiles amigas, amigos, se complica porque Estados Unidos ya envió bombas de racimo a Ucrania y porque Rusia dice que las tiene. Fuentes periodísticas internacionales, aún medios de izquierda como el periódico mexicano La Jornada, han publicado que la propia Rusia ha utilizado bombas de racimo en el frente de batalla de Ucrania. ¿Y qué son las bombas de racimo? Son obuses que se abren en el aire, que dejan salir municiones, muchas de las cuales no explotan y después pueden causar heridas, incluso después de la batalla, a la población civil. Finalmente, ¿a dónde desea llegar el servidor? A que la guerra, lamentablemente, tanto en el frente bélico como en el frente económico, continuará. Que en el frente bélico seguirán las bajas civiles y que en el frente de la guerra económica serán decenas de miles de millones de personas las que sufran las consecuencias por los altos precios de los alimentos. ¿Y todo por qué? Temas electorales. Resulta que en noviembre del próximo año habrá elecciones en los Estados Unidos. El presidente Joe Biden desea reelegirse y sobre Biden pesa escándalo mediático que ha mantenido callado apoyando a Ucrania. El de los negocios presuntamente ilícitos hechos por su hijo Hunter Biden en Ucrania, al amparo del tráfico de influencias de su papá, de Joe Biden. Entonces, para mantener desde mi perspectiva callada a Ucrania en ese sentido es que incluso se ha dado ya el lujo de enviar bombas de racimo. Y por otro lado, el tema tiene que ver con Putin porque en marzo del año que viene Putin buscará una nueva reelección. Por eso, y como lo anticipamos aquí, todo parece indicar que así ha sido, por eso el presidente Putin fingió esta rebelión del grupo Wagner con su jefe Evgeny Prigozhin y mandó a Prigozhin, el del grupo Wagner, a Bielorrusia. Profesor, se nos terminó el tiempo, una disculpa que lo interrumpa, se nos terminó el tiempo, ya sabe cómo es la televisión, agradecemos como siempre su valiosa colaboración, nos vemos la próxima semana, muy importante lo que nos acaba de comentar. Muchísimas gracias, profesor, le mandamos un abrazo. A la orden, gracias. Gracias al profesor Jorge Santa Cruz, con esto terminamos esta emisión.